Un saludo en el amor del Señor a toda persona que ve este video. Gracia y paz en Cristo Jesús, y que la gracia del Señor nos socorra ahora para reflexionar en torno a su palabra. Vamos a ir a Hechos, capítulo 17. En el nombre de Jesús leímos, creyendo que Él nos puede socorrer y puede hablarnos acerca de estos asuntos y a través de su palabra. Amén. Hechos 17, desde el versículo 23 en adelante, dice así: Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con la inscripción a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Presten atención ahora en particular en este versículo. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Preciosas palabras del Espíritu Santo, dichos a través del vaso Pablo, en un lugar que se considera como la cúspide de la civilización humana en cuanto a la filosofía, en cuanto a capacidad cognitiva, un lugar que en Atenas y en Grecia en general, donde se puso los fundamentos de tantas cosas que hoy son claves para la sociedad que tenemos: la geometría, la matemática, la democracia y otras cosas. Y ahí se presenta Dios en medio de ellos. Ahí llega el Espíritu Santo para hablar a las personas que han confiado en ese torre de Babel. Y llega ahí, y Pablo, con una apologética magnífica, empieza a mirar a los diferentes dioses que ellos tienen. Y observa su religiosidad, su fervor, seguramente recordando de sí mismo cuando él, como fariseo de fariseos, tenía ese mismo fervor, esa misma dedicación. Y utiliza eso, y utiliza incluso el hecho de que estos atenienses tenían tantos dioses, y entre medio de ellos adoraban a un Dios desconocido. Que apropiado el hecho de que estos griegos, que enfatizaban tanto lo abstracto y lo desconocido, y como una manera de avanzar el pensamiento humano, adoraron a un Dios desconocido. Es decir, abrieron un campo, un espacio para algo que era desconocido, y lo adoraban. Y esto, por supuesto, nos recuerda de Romanos 1, escrito también por Pablo, donde él dice que los atributos de Dios son claramente perceptibles, claramente discernidos a través de la creación. Y esto nos lleva a considerar cómo el ser humano efectivamente, dice, es como si tuvieran una incapacidad de captar con sus ojos naturales las propiedades de este Dios
Y dice, aunque sea a tientas lo encuentran, es decir, van ciegas por el mundo tratando de tocar algo que sea sustancial, algo real, algo que podría efectuar un cambio en su vida. Y es ahí donde Pablo abre este discurso y lo dirige a todas estas personas que están aquí adorando con este fervor a todos estos dioses. Y quisiera destacar varios elementos de este discurso porque creo que nos va a ayudar en estos tiempos de pandemia, pero más allá de la pandemia, más allá del confinamiento, nos da sentido a nuestra vida. Es un pasaje muy especial y muy cercano a mi corazón. Quisiera compartirlo con ustedes. Me ha ayudado mucho el hecho de leer esto. Dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Nada, sabemos, esto ya varios de nuestros hermanos han dicho, que todo lo que ocurre en la pandemia no es accidente. Entendemos que Dios es soberano, pero no es solo soberano en un sentido pasivo, es soberano en un sentido que Él tiene el control sobre la historia, determinó los periodos de historia. Eso está claro en Daniel. Está claro que a pesar de que el hombre es tan libre y aquellos que desconocen por completo a Dios, como estas personas en Atenas en este pasaje, todo su quehacer Dios supo. Dios incluso pudo moldear ciertos deseos, ciertas intenciones, ciertas acciones a lo largo de la historia para permitir las condiciones de la vida que se han presentado. Y es una visión radicalmente que debería cambiar nuestra perspectiva acerca de estudiar la historia del mundo y también de concebir y entender nuestro presente. Es un Dios que ha tenido tal cuidado de configurar el mundo de tal manera, con ciertas personas, con cierta personalidad, con ciertas acciones, con ciertas palabras, en momentos justos, en momentos claves. Y ustedes se acuerdan de Nehemías. Esto va más allá del compartir, pero como puso en su corazón orar en un segundo para pedir al rey que su pueblo pudiera volver a Jerusalén. Y esa oración a un rey pagano, a un rey que desconoció por completo a Dios, fue clave. En ese segundo puso en el corazón de ese rey poder permitir eso. Podemos pensar cuántas veces Dios hizo eso a lo largo de la historia para que hoy podríamos estar sentados donde estamos. Entonces, ¿qué seguridad nos provoca esto? Pero el pasaje va mucho más allá, porque va a la intencionalidad de Dios. Va hacia lo que Dios quiere lograr a través de todos estos acontecimientos. No es un Dios simplemente que puso los pedazos del puzzle para que ciertos eventos pudieran ocurrir, simplemente con el fin de que el mundo siguiera su transcurso. Lejos de eso, lo que nos dice esto es que Dios, a través de todo eso, tuvo el propósito para que todos lo busquen, y aunque sea tientes, lo encuentran. Este es el corazón, el propósito detrás de todo lo que Dios ha hecho. Esto nos dice algo tan hermoso acerca del carácter de Dios que yo quisiera que reflexionáramos y meditáramos en nuestro corazón. Nuestro Dios es un Dios que provoca el encuentro. Y no es solo
un Dios que hace eso, sino que lo hace con el propósito de ser hallado. Todos los padres y las madres que han jugado a la escondida con sus hijos entienden muy bien el concepto que está expresado aquí. Dios se ha puesto en lugares que, por supuesto, por la visión, la percepción humana, la visión natural, no podemos captar, no podemos percibir a Dios. Pero esto no influye en el hecho de que Él es perceptible, es posible conocer a un Dios invisible. Él es tan real como el oxígeno, que uno puede tener un encuentro que le deja absolutamente convencido que aquello es tan real como el aire que respiramos. Y Él se pone en lugares donde Él sabe que le vamos a encontrar. Imagina esto, los padres y las madres no se esconden con toda su capacidad de adultos, porque si no el niño nunca le encontraría. Es algo mucho más hermoso que eso. El sentido del juego a la escondida es que los adultos, cuando juegan con sus hijos, por lo menos, esconden en lugares donde saben que sus hijos le van a encontrar, tan solo para ver sus rostros cuando le encuentran. Y esto nos habla de nuestro Padre Celestial. Nos habla de la hermosura de su carácter, de su pensar. Nuestro Dios es un Dios tan inteligente, es el Logos mismo, es la razón de todo lo que existe, organiza todos los pedazos, la historia, hasta dice aquí las fronteras geopolíticas. Imagina algo que es absolutamente humano, algo que ha determinado ciertos grupos, élite en ciertos momentos, y que han sido causas de tantas guerras a lo largo de la historia. ¿Cuántas personas han perdido su vida por causa de esas decisiones acerca de dónde poner las fronteras de sus naciones? Y aún así, Dios ha permitido todo aquello con un propósito, no para guerras, no para discusiones, contenciones acerca de quién es más importante que quién tiene más poder que otro. Todo el sentido de la vida humana tiene su raíz en esto. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, está al alcance, está escondiéndose en un lugar muy cercano y muy obvio y muy evidente. Entonces, leyendo el pasaje completo, entendemos que Dios hizo todo lo que hizo, el mundo, todo lo que hay en Él, el cielo, la tierra. Todo eso está hecho para que nosotros tengamos un encuentro con Dios. Nuestro Dios es el Dios de encuentros. Y esto nos dice algo tremendo de su carácter y de su esencia. Nosotros sabemos por pasajes como Proverbios 8 y otros más, que Jesucristo, como el Verbo eterno, ese Logos eterno, fue el deleite del Padre de día en día, por todo lo que fue atemporal, por todo lo que vino antes de que Dios dio inicio al tiempo. Entonces, esa comunidad, esa relación entre la Trinidad, entre el Padre, el Hijo, en el Espíritu Santo, fue esa comunión, esa expresión relacional fue plena, ¿cierto? Eso hemos escuchado mucho. Entonces, miran este versículo que dice: ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Nuestro Dios no tiene ninguna necesidad en sí mismo.
esa relación podría haber servido para toda la eternidad y nunca habría existido nada más que ellos. Pero aquí venimos a algo que por su abstracción es muy complejo para nosotros comprender. Nosotros tenemos que en algún momento reconocer que Dios es Dios y Él se expresa perfectamente a sí mismo, y nosotros con una mente tan finita tenemos que tratar de captar algo de lo que es esta esencia divina, eterna, omnipresente, omnipotente, etc. Qué difícil. Es solo porque precisamente Él se ha dado a conocer. Jesucristo vino a manifestar, a dar a conocer la plenitud de esa deidad. Dice que en Él corporalmente en Colosenses, habitó toda la plenitud de la deidad. Entonces, Dios no necesita de nada, pero a la misma vez voy a leer otro versículo que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, y dice: si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Esto es un versículo tremendo, hermanos, porque cuando consideramos la esencia de lo que Dios es en sí, es casi imposible que entendamos este deseo, este querer en Dios de crear todo. No fue, dice la palabra, no fue por necesidad. Entonces, ¿qué fue? ¿Fue algo que faltó? ¿Algo acaso faltó en la historia eterna de este Dios? No. Pero Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Y qué característica se destaca en la palabra de Dios? ¿Cuál es esa frase que resume lo que Dios es en sí? Es cuando dice: Dios es amor. Y Dios, siendo absolutamente consistente en sí mismo, no puede negar lo que Él es, tiene que expresar lo que Él es. Nosotros somos inconsistentes, y la inconsistencia significa que lo que nosotros somos muchas veces no se logra expresar. Somos inconsecuentes porque nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras formas de pensar no concuerdan con algo absoluto. ¿Se acuerdan de Pablo que dice: miserable de mí? Se desespera de sí mismo porque él desea lo bueno y luego cuando llega a hacerlo no lo logra. Esto es algo que expresa muy bien no solo el cristiano carnal, no solo esa lucha con nuestro yo, sino a toda la humanidad. Nosotros somos inconsecuentes e inconsistentes. Pero Dios no es así. Cuando Él dice: yo soy quien soy, es porque Él expresa lo que Él es. Y esto no puede negarse a sí mismo. Significó que Él necesitaba, se desbordó ese amor que Él es, que Él no pudo hacer otra cosa sino expresar esa abundancia de amor. Y eso significó hacer la tierra, los cielos y todo lo que en ellos hay, y luego poner en un gusano como lo que es el ser humano, en algo que es polvo, en algo que es comparado con este Dios eterno. No hay palabras para expresar esa brecha. No hay palabras. Si nosotros dijéramos que es como si nosotros como seres humanos tratáramos de producir un encuentro con una hormiga, no sería ni cerca a la distancia y la diferencia de capacidad intelectual, moral y todos los atributos de Dios. Nosotros somos tanto menos que nada frente a Él. Pero este Dios que es amor, como no puede negarse a sí mismo, quiero decir, tuvo que, pero no en un sentido
apologética en el sentido de que ahí encontramos una falla en Dios. No, Él escogió libremente, pero lo escogió en base al hecho de que Él es amor. Tuvo este propósito de expresar aún más, de dar aún más de sí mismo. Cuando el Señor Jesús dice, yo no he venido a ser servido. Oh, hermanos, cómo esa palabra tiene que tocar. El Rey de la Gloria, el que merece absolutamente todo, no vino a ser servido. ¿Cómo es eso? Y mira, aún más. Esteban lo dice y Pablo también aquí. Dice que no vive en templos construidos por hombres. Ahora tenemos que hacer un recorrido de toda la palabra y recordar todas esas instancias cuando David tiene en su corazón construir una casa para Dios, para el altar del pacto en realidad. Y Dios dice, yo he habitado en tiendas desde que salió de Egipto el pueblo. Dios no necesita una casa, pero ¿por qué consintió? ¿Por qué le gustó la idea de David? No es simplemente porque Dios había dado ya órdenes para construir el tabernáculo. Y ese tabernáculo, entre paréntesis, es la tienda de la reunión, Es la tienda de reunión, el tabernáculo de reunión. Dice en Levítico 1, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de la reunión. Ya no habla desde el monte de Sinaí. Habla por gracia a Moisés desde la tienda de reunión. Qué hermosas palabras escritas ahí en Levítico, también en Números. El Señor produjo algo, un confinamiento, un lugar donde podría expresar todo lo que Él es en un encuentro con Moisés, quien simplemente en ese momento representa el pueblo de Dios que está afinado con su voluntad. No es más que eso. No es que Moisés sea alguien más digno que los demás. Y Dios provoca ese encuentro ahí. Y luego David tiene en su corazón, bueno, Dios lo concede a Salomón construir su casa. Pero una casa en sí no habita en templo. Entonces, ¿cuál es el sentido de Dios? El sentido de Dios es proveer una morada, un lugar que expresa cierto límite, aunque Dios no tiene límite, pero un espacio en el cual hay un encuentro, hay un relacionamiento, hay una manera de decir, en este lugar, ahí es donde yo me presento a los seres humanos. Y podemos tomar muchos ejemplos, como Abraham, cuando los 3 hombres le visitan y sale corriendo, le pide que le esperen y sale y va y pide que se sacrifique un animal, pide a Sara preparar panes. Demoró, pero Dios le esperó bajo ese árbol para tener un encuentro con Abraham. Ustedes ven que no necesita una casa, no necesita un templo. Nuestro Dios es el Dios de encuentros. Y esto es muy hermoso. No mora en templos. Nosotros quisiera dar 3 ejemplos más en el tiempo que queda. El primero es al principio de todo. Que Dios no mora en templos, lo vemos en Génesis. Dice Adán, refiriendo a Adán y Eva, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios
llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Algunos quizá entienden este pasaje y lo leen, interpretamos. Cuando leímos en nuestra cabeza, muchas veces tenemos una noción de Dios. Si entiendes a Dios como un Dios de ira, probablemente lees este pasaje: ¿dónde estás tú? con una entonación de enojo, de un padre que castiga, que busca reprender. Pero yo no entiendo eso, porque si lee el contexto, es un padre que está preocupado por sus hijos, provee túnicas de piel, está preocupado por ellos, por su vida, por lo que va a pasar con ellos cuando ellos salen del huerto. Entonces yo leo esto: Jehová Dios llamó al hombre y dijo. Le llamó por nombre. Esto es la expresión de un Dios relacional, personal. Y le dijo: ¿dónde estás tú? Porque buscó el encuentro. Quiere decir, y inferimos de este pasaje, que Dios habitualmente, probablemente, bajaba a pasear en el huerto para estar con Adán y Eva, para hablar con ellos, para estar con ellos, para pasar un tiempo, al igual que con Abraham lo hizo. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Abraham? Dice Dios: ¿esconderé mi propósito de él? ¿Por qué? Porque es un Dios que busca encuentro con nosotros. El segundo ejemplo, por supuesto, no podemos evitar. Se pegó un poco el video. No podemos evitar de pensar en nuestro Señor Jesucristo. Él es el tabernáculo verdadero, vino y tabernaculizó en medio nuestro. Y Él dice que qué hermoso, que Él no tuvo donde reposar su cabeza. No mora tampoco en palacios, dijo a Juan el Bautista. No he venido ahí, no he nacido ahí, y no vivo en ese lujo de los palacios. Entonces, lo que nos llama la atención este pasaje y el encuentro que Dios busca es que vino y se manifestó. Este misterio de la piedad se manifestó en medio del pueblo y produjo tantos encuentros. Todos los evangelios están llenos, constantemente hablándonos de este Dios que busca el encuentro. Y finalmente, si vamos al final de la Escritura, nosotros ahí entendemos que Dios queda satisfecho de manera plena. Porque dice: oí, Apocalipsis 21, oí una potente voz que provenía del trono y decía: he aquí, entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Ese he aquí nos habla de que por fin, aunque Jesús trajo toda la obra y culminó con la obra de la redención, eso no tiene su expresión plena hasta que he aquí. Por fin el Dios de encuentros tiene su momento para toda la futura eternidad. Él puede ya tener esa morada. Jesús dijo: yo preparo un lugar para ustedes. Y de nuevo, esa morada nos expresa algo familiar, un espacio en el cual el relacionamiento es absoluto. Y por fin Dios tendrá lo que Él siempre buscó. Qué hermoso, hermanos y hermanas, tener este Dios de encuentros. Esto va a dar el sentido absoluto a nuestra vida, más allá del confinamiento. Aunque tenemos nuestra morada aquí en el templo que es nuestro cuerpo, lo que Dios busca no es simplemente descansar en ese hecho, sino que hoy Él busca ser el Dios de encuentros con nosotros.
Él espera expresar lo que Él es con nosotros. No puede negarse a sí mismo. Entonces, hermanos, les animo a reflexionar delante del Señor. Estas personas en Atenas jamás iban a encontrar el sentido pleno de la vida. No iban a encontrar eso hasta que tuvieron un encuentro con este Dios desconocido, quien para nosotros no es desconocido. Entonces, hermanos, que la gracia del Señor sea con nosotros para darnos cuenta cuál es la esencia de este Dios tan maravilloso. Es el Dios de encuentros, que tuvo en su corazón expresar ese amor con la humanidad. Bendita realidad. Y cuán hermosa es contemplar el carácter de nuestro Dios. Amén.